Estas son algunas historias de terror para no dormir. Espero te den mucho miedo o por lo menos te den en qué pensar. Esto es la última opción. Bienvenidos. Les voy a compartir un relato que me contó mi abuelo. Esta historia pasó de padre a hijo, y si ubicamos una fecha, podemos decir que pasó cerca de los años 1900. Mi abuelo cuenta que su abuelo siempre le contaba varias historias de su vida. En una de ellas, le contó acerca de la misa de los muertos y que lo vivió en primera persona. Cuenta que cuando su abuelo era joven, cerca de los 30 años, se dedicaba al comercio. En una noche, cuando está llevando mercancía a un pueblo, el camino lo sorprendió, porque había huaico, y como todo lo que traía era perecible, lo tenía que vender sí, o si no perdería su dinero. Como no podía seguir por el mismo camino de siempre, cambió de ruta y se fue a otro pueblo. Al pueblo que iba, no conocía muy bien, pero como el camino está marcado, era fácil llegar. Después de caminar por unas horas, llegó a un lugar plano. Mientras más avanzaba, los burros ya no querían seguir. Esto le pareció extraño, porque los burros eran valientes, no tenían miedo a nada. Pero en este caso, todo fue diferente. Cuando mira a todas partes para ver si encuentra algo, no ve a nadie, y no sabe por qué los burros no quieren avanzar. Por más esfuerzo que hacía para que avancen, no lo conseguía, y se quedaron quietos. Como no podía dejar solo a los burros, por temor a que se puedan perder, los dejó atados a un árbol, mientras inspeccionaba el lugar. Después de caminar unos metros, desde lo lejos, ve una iglesia que está iluminada. Al ingresar, se da cuenta que está lleno, y todos están en silencio. Lo más extraño de todo fue que las personas están muy cubiertas, no se le podía ver nada. Después de unos minutos, no sabe qué le pasó, pero cuando vio bien a los demás, se llevó un gran susto. Las personas de la iglesia no tenían pies, estaban flotando. El sacerdote era una calavera. Por suerte pudo mantener la calma, y ni bien salió de la iglesia, se fue a toda velocidad hacia los burros. Ni bien los desató, regresaron por el camino que vinieron. A los días siguientes, cuando es de mañana, al regresar por el mismo camino que encontró la iglesia, se llevó una gran sorpresa. La iglesia que vio la noche pasada está destruida. Se veía que nadie pasó por el lugar en varios años. Lo último que supo del suceso fue que se encontró con la misa de los muertos. La siguiente historia trata de unas personas que buscan un tesoro con un detector de oro. La historia que les voy a contar es verdadera, a mí me la contó mi madre. En un rancho cerca de donde vivo, están las ruinas de lo que alguna vez fue un convento hace muchos años atrás. No se sabe qué fue lo que ocurrió allí, o por qué motivo fue abandonado, yo supongo porque algo malo pasó. Actualmente, el lugar lo conocemos como las Trojas del Diablo, y todos dicen que debajo de las ruinas hay muchísimo oro, pero como ya sabemos, siempre hay un mal oculto. Lo que me contó mi madre fue que hace un tiempo, mi tío y dos amigos planearon buscar el tesoro. Después de buscar por varios días y sin conseguir nada, decidieron ir con una señora que tiene un detector de metales. La señora le dijo que le puede ayudar siempre y cuando se repartan en partes iguales. Como mi tío no tenía nada que perder, aceptó el trato. Cuando regresaron, no se dieron cuenta que estaba oscureciendo, y sin pensarlo, entraron a las ruinas y caminaron por unos largos corredores. Mientras que la señora caminaba cerca de ellos, movía el detector de un lado a otro, hasta que después de varios minutos, el detector empezó a sonar. La señora con una cara sonriente, le dijo a mi tío que había encontrado el tesoro, y que tenían que cavar donde estaba parada. Mi tío y sus amigos al momento que estaban por excavar, escucharon unos lamentos en la planta de arriba y luego unos pasos acercándose. Cuando alumbraron el lugar donde escucharon los pasos, vieron como una monja estaba flotando, simulando que bajaba las escaleras completamente deshechas. Ver a la monja les dejó a todos paralizados, no podían dejar de ver aquella figura a la que no se le miraba el rostro. La monja con una voz escalofriante les dijo que buscan aquí. Ninguno pudo contestar, pero no hizo falta, porque enseguida les dijo, tomen todo lo que quieran llevarse, pero uno de ustedes se debe quedar. Tal parece que mi tío, o sus amigos, tenían en mente de dejar a la señora, porque enseguida se escuchó la voz de la monja, diciendo lo siguiente, ella no, dije uno de ustedes. Inmediatamente todos salieron corriendo, olvidando las herramientas que llevaban, y ya nunca más regresaron. Dice mi madre que cuando llegó mi tío a la casa, les contó lo ocurrido, y durante un tiempo tuvo pesadillas con la monja, diciendo que se lo va a llevar. La siguiente historia de terror
cuenta de un padre que todas las noches se convierte en un perro negro y ataca a los animales del pueblo. La historia ocurrió hace mucho, pero mucho tiempo, cuando los españoles vinieron a la sierra a construir sus iglesias y a implantar a la fuerza su religión. Las personas que no creían en su Dios, la Inquisición se encargaba de ellos, haciendo que los pobladores sufran las peores torturas imaginables. Después de varios años que la iglesia fue construida, a los pocos meses vino un cura a compartir su religión. Para suerte de los pobladores, el cura que vino era una persona muy, pero muy buena, y al mismo tiempo muy comprensible. Respetaba las creencias de los demás. En el poco tiempo que el cura estaba en el pueblo, se ganó el cariño de todos, la iglesia siempre estaba llena. Hasta allí todo bien, hasta que de pronto ocurrió algo muy raro en el pueblo. Después de varias semanas, un campesino preocupado que sus ovejas se estén desapareciendo una tras otra y en el peor de los casos, encontrarlas desvividas, decide dormir junto con las ovejas y si escuchaba algo raro, saldría en su ayuda. Por desgracia del campesino, cada vez que se quedaba cerca de las ovejas, nada malo pasaba. Tal parecía que el ser desconocido sabía cuándo atacar. El campesino, viendo que ya no pasaba nada, bajó la guardia y se fue a dormir a casa. Llegando la noche, se escuchó un fuerte ruido en el corral de las ovejas. El campesino sale a toda velocidad de su casa y va en ayuda de sus animales. Desde lo lejos ve que un perro de color negro está atacando a las ovejas. El perro, al notar la presencia del campesino, va a toda velocidad para atacarlo. Para suerte del campesino, traía un cuchillo, y al momento que el perro se abalanzó, le cortó una parte de la oreja. El perro, al notar que tiene un corte, se aleja del campesino y se pierde en la oscuridad. Cuando el perro se fue, el campesino se dio cuenta que le cortó la oreja, y como trofeo de su gran hazaña, lo guardó en su bolso. Después de lo ocurrido, por alguna extraña razón desconocida, nadie ve al padre de la iglesia hasta que llegó el día domingo. En plena misa, el campesino nota algo raro en el padre. Por alguna extraña razón, el cura tenía cubierto la parte de la cabeza, como tapando las orejas. El campesino no le toma importancia y se queda escuchando la misa del cura. Al pasar los días se escuchaban rumores de que el cura había perdido una oreja, y cuando esos rumores llegaron a oídos del campesino, recordó lo que había pasado unos días atrás, que al defender a sus ovejas, le había cortado una parte de la oreja a un perro negro. El campesino, ni bien llega a casa, lo primero que hizo fue revisar el bolso donde guardó la oreja del perro. Al abrir el bolso, lo que ve, lo deja muy aterrado. La oreja del perro negro se convirtió en la oreja de una persona. Allí se dio cuenta que con el perro negro que se enfrentó, era el padre. El campesino, al descubrir toda la verdad, decidió callar y no contar a nadie lo descubierto, por temor a que le pueda caer la Inquisición, ya que en esos tiempos la iglesia tenía poder absoluto. Y si decías algo malo de la iglesia, te trataban de hereje. Y ser hereje es llevarte a la Inquisición para que te hicieran cosas terribles hasta desvivirte. Y esas fueron las historias de hoy. Espero que les hayan gustado. Si te quedaste hasta el final, deja tu like y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Muchas gracias, esto fue La Última Opción. Buenas noches.